Soy Macarena Taigué y junto con Florencia Molina, Fernando Carazo y Franco Aranda estudiamos la clasificación de señales intracraneales de electroencefalogramas en pacientes epilépticos, en el marco de la mentoría de la Diplomatura de Ciencia de Datos. Nuestros mentores son Diego Mateos y Luciano Mantovano. En este video veremos una introducción al tema, cuál es la problemática a resolver, los datos utilizados para el estudio y los primeros análisis realizados hasta el momento. Para iniciar, vamos a definir a la epilepsia como un trastorno del sistema nervioso central, en el que la actividad cerebral normal se altera, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales y a veces pérdida de la conciencia. Hay pruebas de que la dinámica temporal de la actividad cerebral en un paciente epiléptico puede clasificarse en 4 estados: interictal, es decir, entre convulsiones; preictal o antes del ataque; ictal, que es el ataque epiléptico en sí; y posictal, que se da después de los ataques. La previsión de las convulsiones requiere la capacidad de diferenciar de forma fiable un estado preictal de los demás estados. El objetivo de estudiar estos datos es demostrar la existencia y la clasificación precisa del estado preictal y del interictal. Para realizar el análisis se utilizaron datos de 3 pacientes. Partimos de segmentos de 10 minutos para obtener los datos. A cada grupo de señales obtenidas se las preprocesaron y calcularon 8 cuantificadores, que van desde la estadística clásica, medidas de información, hasta medidas de espectro de potencia. El estudio se realiza sobre los 8 cuantificadores obtenidos. Cada paciente cuenta con 2 datasets, uno en el cual figuran las etiquetas de los estados y el otro no cuenta con estas etiquetas. A continuación se llevará a cabo el análisis de los datos etiquetados. Para esto, los datasets de los 3 pacientes se concatenaron, se obtuvo un único dataset con 6.042 registros, en donde las columnas corresponden a los índices: paciente 1, 2 y 3, estado, variable categórica, binaria, nominal, en donde el valor 0 le corresponde o indica el estado interictal, el valor 1 al estado preictal, 6 cuantificadores y 3 estadísticos. Al analizar con mayor profundidad la variable objetivo target, se observa que está desbalanceada. 5.592 registros corresponden al valor 0, 450 al valor 1. Este desbalanceo deberá ser tenido en cuenta posteriormente. Respecto a los datos nulos, 71 valores corresponden a la variable SE y la distribución es de tipo aleatoria. Esto se distribuye en 34 paciente 1, 32 paciente 2 y 5 paciente 3. Al analizar la correlación se observan y se indican en este gráfico para el paciente 1, diferenciando estado interictal y preictal, valores de correlación en azul superiores a 0,8. Hay variables que están fuertemente correlacionadas y no se observaron diferencias al variar entre estados en un mismo paciente y entre distintos pacientes. Sin embargo, esta alta correlación indica una función de colinealidad de las variables que deberá ser tenida en cuenta posteriormente al momento de aplicar los modelos. Respecto a las distribuciones, cuando no se discrimina paciente ni estado, se observan distintos tipos de distribuciones: binomiales normales sesgadas hacia la izquierda y algunas uniformes sesgadas hacia la izquierda. Cuando se diferencian estados, se observa que no se observan diferencias en las distintas variables discriminando estados, y sin embargo cuando se discriminan pacientes se empiezan a apreciar diferencias para los distintos pacientes, los tipos y los valores de las distintas distribuciones. Esto llevó a que se llevara un análisis más profundo en donde se discriminó para distintos pacientes las distintas variables y se observa bien paciente 1, paciente 2 y paciente 3, entropía espectral, LZC y estándar, que presentan distintas distribuciones con distintos valores, lo cual podría sugerir que uno podría tratar para distintos pacientes estos indicadores para indicar variable estado o target. Finalmente, respecto a los sublayers, se discriminó en función de las distintas variables, pacientes y estados, y se observó que todas presentan outliers, un total de 60%, y todos se presentan generalmente para valores menores al primer cuartil. Las conclusiones es que van a ser muy importantes las técnicas de escalamiento, estandarización y normalización que se apliquen, y las métricas correspondientes al estado 0 o interictal son mayores que las métricas correspondientes al estado 1 o preictal. Bueno, a continuación hablaremos del análisis de datos no etiquetados, los cuales cuentan con un total de 6.119 datos entre los 3 pacientes y un total de 80
datos nulos en nuestra variable entropía espectral. Bueno, conviene analizar los datos no etiquetados junto con los que están etiquetados. Para determinar eso, comparamos los datos etiquetados y no etiquetados con diagramas de distribución y diagramas de puntos, y vemos que son en cada variable muy similares, pero al no tener la etiqueta de estado no podemos usarla del mismo modo. También hicimos análisis de correlación, los cuales son muy parecidos en cuanto a variables correlacionadas con los datos etiquetados, pero decidimos no usarla en el mismo dataset. De análisis exploratorio y curación de datos, primero se procedió a hacer curación de datos anómalos. Como hemos dicho antes, se encontraron que solo aproximadamente el 1% de los datos etiquetados y los datos no etiquetados tenían datos faltantes, y por ser una proporción tan baja de datos decidimos eliminarlos del dataset, ya que constituyen una porción insignificante. Luego hacemos la eliminación de outliers. Se observa que la mayoría de las muestras entran dentro de los gráficos de box and plot, que dibuja hasta cuartiles de órdenes muy alto. Entonces, por este motivo que especulamos también que hacer filtración por cuartiles eliminaría una cantidad importante de datos. Pero sin embargo se necesita alguna estrategia para quitarlo, ya que muchos puntos se apartaban significativamente de la tendencia central. Entonces realizamos filtración manual de outliers. El criterio que usamos es eliminar los puntos que caen fuera de los gráficos dibujados por box and plot, como estos que estoy señalando, para todas las variables pacientes y para todos los estados en el caso de los datos etiquetados. El método no es largo de aplicar, ya que son relativamente pocas variables a filtrar. Luego realizamos escalado de datos. Sabemos de que todas las métricas que vienen de teoría de la información, salvo LZE, están normalizadas entre 0 y 1. Entonces realizamos escalado sobre LZE y las métricas estadísticas. La herramienta que utilizamos es Min-Max-Scaler de Scikit-Learn. Luego realizamos balanceo de etiquetas, que es necesario, ya que, como dijimos antes, la gran mayoría de los datos etiquetados corresponden al estado interictal y menos del 10% al estado ictal. Las técnicas que utilizamos son 3 de oversampling, dentro de las cuales usamos Random Oversampler, que elige muestras al azar con reemplazo de la clase minoritaria y las agrega al dataset. Smote, que crea nuevas muestras de la clase minoritaria por interpolación. Y Adasync, que es similar a Smote, solo que utiliza la distribución de cada uno de los puntos para decir cuántos puntos nuevos genera cada punto de la clase minoritaria. Dentro de las técnicas de undersampling, utilizamos Random Undersampler, que elige muestras al azar con reemplazo de la clase mayoritaria y las elimina del dataset. Cluster Centroids, que elimina un porcentaje de las muestras de la clase mayoritaria que se encuentren más lejos del cluster centroide. Y Near Miss, que elimina muestras de la clase mayoritaria con menor distancia promedio a puntos de la clase minoritaria usando KNN. Para cada método de balanceo se guardaron archivos CSV de la base de datos curada, escalada y balanceada. Por último, realizamos análisis de componentes principales. Se observa que la mayoría de las primeras 7 componentes son las que tienen la mayoría de la varianza explicada, y que las primeras 2 tienen aproximadamente el 60% de la varianza explicada. Por último, se graficaron los puntos en las primeras 2 componentes, distinguiendo por clase. No se observan separaciones por clúster como se podría haber esperado, pero sí se observa una gran varianza en PC1, ya que solamente ella tiene el 44,8% de la varianza, y se observa también una gran concentración de puntos en el origen del gráfico.